Muy buenas tardes, qué alegría podernos conectar en esta hora para poder participar de nuestro programa Biblia Abierta. Es una bendición poder estar en sintonía esta hora de la tarde. Un abrazo para cada uno de los hombres y de las mujeres que se sintonizan a este programa. Todas las personas que por primera vez se sintonicen, les deseamos una bendición muy especial de parte del Dios del cielo. Este domingo ha sido espectacular para nosotros. Estuvimos en la sede del barrio Providencia, en la sede del barrio Popular, también estuvimos representados allí en la sede de la hermosa ciudad de Tuluá. Y bueno, compartiendo algunos de los testimonios, vimos como una personita pidió oración por uno de sus hermanos que estaba en la UCI con un problema serio, y Dios hizo la obra y sacó esa personita de la UCI. Qué bueno tener en cuenta que todos los creyentes en la palabra de Dios creemos en los milagros del Dios del cielo, pero el milagro más grande, lo que Dios anhela hacer en nuestros corazones, es salvar nuestras almas, que usted pueda aprovechar la oportunidad. Escúcheme bien, no podemos obligar a nadie a reconocer el Evangelio, pero sí podemos orar, sí podemos hablar del Evangelio del Señor Jesucristo, y Dios por su Espíritu Santo y por su palabra hará la obra de convicción. No es simplemente cambiar de religión, no es simplemente cambiar de una iglesia a otra, es permitir a Jesucristo entrar al corazón y tener una vida nueva. También tenemos la noticia triste porque nosotros no fuimos creados para la muerte, fuimos creados para la vida, y cuando nos encontramos con la muerte, que es un suceso natural que nos ha de ocurrir a todos, a menos que estemos vivos cuando venga el Señor Jesucristo, nos duele el corazón, nos duele el alma. Nuestra querida hermana Gloria Arias tuvo el sensible fallecimiento de su querida mamá. Deseamos de todo corazón que Dios llene el corazón de ella, llene la vida de su familia de la paz que viene del cielo. Que ese dolor que ellos sienten sea, por decirlo de alguna manera, suavizado, confortado por la presencia maravillosa del Dios del cielo y por la convicción, por la seguridad de lo que dice la palabra del Dios eterno. La palabra de Dios asegura: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Creemos esa palabra. Bueno, te invito a orar en esta tarde para comenzar nuestro tiempo agradable. Soberano Señor, muchas gracias por todas tus bendiciones. Gracias por este día domingo, día de descanso para la gran mayoría de nosotros. Gracias, Señor, porque quienes tienen la responsabilidad de una labor también están siendo acompañados, protegidos, guardados por tu mano poderosa. Señor, te bendigo por todo lo que has hecho, por todo lo que estás haciendo en este momento y todo lo que harás. Sé que estás allí en ese lugar de dolor. Sé que a estas horas estás acompañando a la familia Arias, y que la familia de Gloria Arias y ella misma es confortada, es consolada por el poder del Espíritu Santo y por la palabra tuya. Señor, pido que la presencia tuya traiga paz, traiga convicción de fe y seguridad, consuelo a sus corazones. Gracias, Señor, porque tú nos comprendes, porque tú sufriste por nosotros los horrores de la muerte, pero fue imposible para la muerte retenerte, porque tú eres la resurrección y la vida, y estás vivo, resucitaste,
y estás a través de tu palabra y por obra del Espíritu Santo en este programa para tocar nuestros corazones, para entrar a nuestros corazones. Señor, te bendigo. Dios, mira cada persona que está en contacto con este programa, cada uno de los que se ha sintonizado a esta red. Bendícelos, ayúdalos, ayuda a los que se conectarán a través del tiempo, Señor, que buscarán este video en el Face o en el YouTube. Bendícelos, toca sus corazones, obra en sus diferentes dificultades y circunstancias. Tú eres el Dios de todo poder, el Dios de la gracia y de la misericordia. Mi amado Salvador, visita a los que tienen dificultades, que no tienen un trabajo estable, que tienen un negocio que está a punto de fracasar, y en el nombre del Señor Jesucristo pido que envíes tu bendición, que nos enseñes a través de tu palabra cómo lograr esas bendiciones, eso que tienes para cada uno de nosotros, que está establecido en el Salmo número 1. Cómo hacer de nosotros personas que seamos como árboles plantados junto a corrientes de aguas, que damos fruto a su tiempo, que nunca perderemos nuestra bendición. Tu gracia estará siempre con nosotros y todo lo que hacemos prospera. Enséñanos cómo hacerlo, Señor. Ayúdanos, Padre eterno, especialmente a quienes te conocen como Señor y Salvador, y a quienes no te conocen, ayúdales a conocerte, porque tú eres no un Dios exclusivo, tú eres el Dios de todos, el Creador, el Salvador del mundo. Tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado de todo el mundo. Permite que cada persona te conozca y cada uno de mis hermanos y hermanas en la fe puedan afirmarse en tu palabra. Gracias por permitirnos confiar. Gracias por acompañar a la familia de Gustavo Mondragón, a su querida esposa Cristina Ríos, allí en Puerto Samaria, por ayudarlos, por tocarla a ella y sanarla y liberarla de todo espíritu de enfermedad. Que la mano poderosa de Dios sea sobre Cristina Ríos y desaparezca toda opresión de enfermedad en el nombre del Señor Jesucristo. Espíritus de enfermedad son atados, reprendidos y echados fuera de su cuerpo. Oro, Señor, por quienes están allí en Montenegro. Oro por la bendición tuya para Alexander y su familia, para Luz Marina, Señor, para cada uno de los que está allí en la ciudad de Montenegro. Oro por todos los que escuchan tu palabra, donde quiera que se encuentren, que una bendición muy especial esté sobre ellos, y tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Gracias, Dios maravilloso, por los buenos propósitos que tienes para cada uno de nosotros. Te bendigo, Señor, del cielo y de la tierra, por todo lo que haces y por todo lo que harás. Y pido ahora, Espíritu Santo, que nos ayudes con la reflexión, que nos ayudes con las preguntas que hemos titulado Respuestas Razonables, que tú responderás con tu palabra. Pedimos, Espíritu Santo, que nos des la destreza, la habilidad, el discernir espiritual para hablar correctamente lo que dice tu palabra. Gracias, Padre bueno y maravilloso. Gracias, Señor Jesucristo, por todo lo que haces en nuestro favor. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, en nuestra iglesia estamos hablando acerca del padre de la fe, Abraham. Y hoy nos correspondió el capítulo 17. Y escuchamos cómo fue Dios el que tomó la iniciativa de
hacer un pacto con Abraham. Y es Dios el que toma la iniciativa de hacer un pacto con todos los seres humanos. Pero hay principios. Abraham le dijo: debes de estar delante de mí y ser perfecto. Y le dio una señal, la señal de la circuncisión. Y le hizo promesas grandes que Dios ha de cumplir. A nosotros, a todos los seres humanos, nos ha prometido la salvación del alma. Pero la Biblia dice claramente: hay un solo nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual podemos ser salvos, el Señor Jesucristo. Pero no nos deja solos, no nos coloca la exigencia y nos dice: ustedes deben de ser perfectos. Está bien que Abraham le dijo: debes de estar delante de mí y debes de ser perfecto. Sin embargo, en lo que hemos hablado de la palabra de Dios, lejos de ser Abraham perfecto, cometió errores, se equivocó, pero lo único que nunca hizo Abraham fue apartarse de Dios. Insistió en buscar su presencia, insistió en escucharlo y escuchar su voz con muchísima atención para poder entender y para poder disponer el corazón y hacer lo que Dios quiere que hagamos. Ahora en el Nuevo Testamento, la Biblia nos dice a nosotros que cuando creímos en el Señor Jesucristo, en Efesios en el capítulo 1, dice lo siguiente. Efesios el capítulo 1, el versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Dice la Escritura que en el momento en que reconocimos al Señor Jesucristo, todos los que estudiamos la Biblia sabemos que recibiendo al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, son perdonados nuestros pecados. Pero entramos a una vida de intimidad con Dios. ¿Cómo podemos hacerlo? Solamente porque el Espíritu Santo entra a nuestro corazón. Somos sellados. Y ahora el Espíritu Santo empieza a usar la palabra de Dios, la palabra escrita, la Biblia, para guiarnos a través de ella, para enseñarnos las verdades del Dios del cielo. Él empieza a hacer una obra en nuestras vidas. La Biblia llama a esta obra la obra de renovación del Espíritu, a cambiar todas nuestras costumbres que están en contra de la palabra, a librar nuestro cuerpo de todo lo que ha viciado nuestra alma y nuestro cuerpo por los deseos engañosos. Empieza una labor del Espíritu Santo y usted y yo empezamos a disfrutar de esa bendición. Cuando Jesucristo estaba a punto de morir en la cruz del Calvario, cuando iba a entrar al momento final, Él reforzó esta promesa y dejó escrito lo siguiente. Interesante que usted pueda compenetrarse de esta verdad y pueda permitirle al Dios del cielo hacer su obra en su corazón y en su alma. Dice San Juan capítulo 14, versículo 15: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre,
y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Esta es una enseñanza que es, por decirlo así, el abrebocas para hablar de toda la gran obra que hace el Espíritu Santo en quienes creen en el Señor Jesucristo. ¿Y por qué digo que es para los que creen en el Señor Jesucristo? Porque Él dice, tiene que haber una distinción. Son los que me aman, son los que guardan mis mandamientos, son los que tienen la promesa del Espíritu Santo, porque yo voy a rogar al Padre que les dé otro consolador que esté con ustedes para siempre. Y note, es el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Entonces solo lo pueden recibir los que reconocen al Señor Jesucristo como Señor y como Salvador. Y nosotros sabemos que el Espíritu Santo quiere entrar en una vida de intimidad, ir en un progreso en cada uno de nosotros. Note lo que dice. Dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Sin embargo, tenemos el sello del Espíritu Santo. Él está haciendo una obra, pero Él quiere llevarnos a una profundidad. Y la mayoría de cristianos sabemos, hablamos si no lo conocemos, lo hemos oído, del bautismo en el Espíritu Santo. Esa es una profundidad en la intimidad. Pero hay un propósito y hay un comienzo. El principio es amar a Dios y guardar sus mandamientos. No es el Espíritu Santo para cualquiera. Recuerde la experiencia en el mismo libro de los Hechos, en el capítulo 6, dice que llegaron los predicadores del Evangelio, especialmente un hombre llamado Felipe, a Samaria, y fue una gran bendición. Dios a través de Felipe sanó enfermos, levantó paralíticos, dio nueva vista a los ciegos. Las gentes por multitudes se convertían a Cristo, eran bautizados en agua, pero luego los apóstoles enviaron allá a 2 de los apóstoles para que hablaran del bautismo en el Espíritu Santo. Había un hombre allí y el hombre estaba asombrado. Él mismo había recibido a Cristo, había sido bautizado en agua, pero cuando vio que los apóstoles oraban y la gente recibía el Espíritu Santo, los buscó y les dijo, yo quiero ese poder. Pero la Biblia dice que sacó su dinero y les ofreció. Y les digo, ¿cuánto me cobran? Véndame en ese derecho. Y la palabra dice que el apóstol Pedro le respondió, tu dinero perezca contigo. No tienes nada que ver en este ministerio, porque crees que el don de Dios se consigue con dinero. No es con dinero, es con entrega, es con fe, es con obediencia a la palabra, es dándole libertad al Espíritu Santo. Nosotros en próximos días veremos todo lo que puede un cristiano hacer sin ser bautizado en el Espíritu Santo. Recibiendo esa promesa, puede hacer para avivar esa obra del Espíritu, o puede dejar de hacer o hacer para apagarlo y para contristarlo. Pero espero que usted se entusiasme con esa ayuda maravillosa, esa voz interna que nos ayuda a confiar en Dios, a tomar su palabra, a seguir adelante y a tener la victoria.
Recuerde, el principio de esto es recibir al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Te invito a que ores conmigo. Ora conmigo. Señor Jesucristo, en esta tarde yo te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Perdóname, límpiame de todos mis pecados con tu sangre preciosa. Señor, te pido que me des ese sello del Espíritu Santo y que escribas mi nombre en el libro de la vida y no dejes que sea borrado jamás. Gracias, Dios poderoso, porque esta es la verdad de tu palabra y yo la creo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Si usted hizo esta oración, para nosotros sería una gran bendición ayudarle. Comuníquese al WhatsApp 315-458-9562. Aunque no le contesten, deje su mensaje, deje su petición de oración, deje la manera de comunicarnos y uno de nuestros servidores se comunicará con usted y le orientará en la vida espiritual. Bueno, gracias a Dios por todas sus bendiciones. Estamos en disposición de comenzar la parte de nuestro programa Biblia Abierta, respuestas a las preguntas razonables. Bueno, tenemos la primera pregunta y dice así. La primera pregunta tiene que ver con el Salmo 55. Dice: clamar al Señor mañana, tarde y noche. ¿Cuánto debemos orar? ¿Cuánto debemos orar? Pregunta interesante, pero voy a leer el salmo que me han dado en esta tarde. Salmo 55. Y tomamos allí versículo 16 y 17. La dirección para nuestra respuesta en esta tarde. ¿Cuánto debe ser el tiempo que oremos? Salmo 55, versículo 16 y 17. Dice: en cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. Si usted toma la palabra de Dios para ver los ejemplos de oración, encuentra, este salmo hace parte del Antiguo Testamento, pero encuentra varios hombres, entre ellos Daniel, que tenía la costumbre de orar tarde, noche y mañana. Al mediodía era conocido que él oraba. Entonces era una costumbre, pero cuando Jesucristo estuvo en la tierra, sus discípulos vieron con asombro las grandes obras que él hacía, pero ellos con sorpresa encontraron que cada vez que Jesús tenía la oportunidad, se retiraba. Era amigo de irse a los montes solo a orar. Pasaba largas horas y entonces ellos, asombrados, le dijeron: enséñanos a orar. Fue donde él dio ese modelo de oración que nosotros los creyentes en Dios hemos dañado, porque lo tomamos como una repetición de la repetidera, porque lo hacemos sin sentido, pero es un modelo. No me voy a referir a ese modelo. Lo que quiero es que veamos que los discípulos vieron que Jesús, al igual que los hombres del Antiguo Testamento, era alguien que practicaba la oración. Entonces, cuando dice tarde, mañana y mediodía, no está refiriéndose a determinado tiempo. Nosotros tenemos obligaciones y responsabilidades, y seguramente que no podremos sacar, si yo digo no, hay que orar a mediodía 1 hora,
no todos podrán. Si yo digo a X hora hay que orar 1 hora, no todos podrán. Pero el hombre, la mujer que confía en Dios, se conoce porque recibe de parte de la palabra y de parte del Espíritu de Dios y de parte de la iglesia la enseñanza y la fortaleza para orar. ¿Cuánto tiempo se debiera de orar? Solamente tengo un ejemplo que pudiese usar, y no está por demás decir, no es una ley, pero sí es interesante, es ilustrativo. Jesús estaba a punto de ser arrestado y la Biblia dice que él sentía angustia. A pesar de ser Dios, no se enfrentó a la muerte, sino que tuvo angustia. Le dolía la traición, le dolía el desprecio, todo lo que Satanás iba a hacer pensando que lo iba a derrotar. Y sabía que para comprar la salvación para todos, debía de ir no a la amenaza, sino hasta la muerte en la cruz del Calvario. Pero sabía que iba a resucitar. Sin embargo, sentía la angustia. Entonces la Biblia dice lo siguiente, versículo 36 del capítulo 26. Llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Cada vez, por 3 ocasiones, él les dijo las mismas palabras a ellos y le dijo las mismas palabras a Dios. ¿Qué le dijo a Dios? Si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué le dijo a sus discípulos? No han podido velar conmigo ni siquiera 1 hora. De ahí que la gran mayoría de cristianos tienen la convicción de que un cristiano puede orar en todo su lugar de trabajo, en su desplazamiento, en su colegio, pero no se puede dedicar a orar, porque entonces no haría su trabajo, no cumpliría sus obligaciones. Puede orar momentáneamente, pero sí debe de tener un lugar de reposo, un lugar de recogimiento, donde tome su Biblia, busque la presencia de Dios y por lo menos 1 hora ejercite lo que llamamos un devocional personal, con la Biblia abierta, con la oración como Dios nos ha enseñado, a pesar de la fatiga, sabiendo lo que mismo dice el Señor. El Señor dice que cuando vino otra vez y los halló durmiendo, los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Es difícil, uno sabe por la experiencia, y todo se vuelve una práctica. Se sienta frente al televisor y a veces puede ver una película de 2 horas, un programa de 1 hora, y no siente ninguna fatiga, y si la siente la ignora. Pero si se arrodilla a orar
5 minutos parecen una eternidad. Hasta que el Espíritu nuestro se une al Espíritu Santo y toma la disciplina. Entonces nosotros debemos de acostumbrarnos a orar. Y orar por nuestros hermanos en la fe. Y orar por nuestra familia para que ese espíritu de sueño se vaya de nosotros y tengamos libertad. Que no nos dejemos dominar del sueño. Que podamos tener lucidez espiritual y mental para orar a Dios. Podemos hacerlo de pie, podemos sentarnos, podemos arrodillarnos, pero no debemos dejarnos vencer del sueño y dormir. Porque será una ilusión. Creeremos que hemos orado y no hemos orado. ¿Cuánto tiempo? Empiece a ejercitarse. Puede que usted empiece orando sinceramente 10 minuticos y luego avance a los 20 y luego avance a la media hora. Y digo, es un consenso general, un cristiano debiera de poder orar por lo menos 1 hora en forma concentrada y tomar la palabra para pedirle a Dios que nos hable y tomar apuntes en nuestra agenda de lo que Dios habla a nuestro corazón. Entonces, ¿cuánto es el tiempo? Yo no lo puedo decir. Solo puedo decir que un cristiano que sinceramente examina su vida de intimidad con Dios y me dice, yo oro por la mañana, por la tarde, por la noche, pero descubro que cada vez oro 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos. En realidad, mi amado hermano, usted es un hombre con conocimiento de Dios, pero no tiene, mi querida hermana, mucha profundidad espiritual. Espero haberle dado respuesta a su pregunta. Amén. La segunda pregunta dice, si pertenezco a la Iglesia Católica, ¿no seré salvo o salva? Bueno, si yo pertenezco a cualquier iglesia, no soy salvo. Ninguna iglesia tiene la capacidad de salvar el alma, porque recordemos lo que significa la palabra iglesia. La palabra iglesia en el original viene de la palabra eclesia, que es los llamados fuera. Es la reunión de quienes han sido llamados por el Señor. Pero nosotros la hemos confundido con 2 lugares. Lo hemos confundido con un sitio y con un nombre. Las instituciones cristianas existen por el afán, por el anhelo de hombres y mujeres de agradar a Dios y de proclamar el Evangelio. Y por registros ante la ley en cada nación se debe de tomar un nombre para poder tener una persona jurídica. Ese es el caso de las iglesias cristianas. Tomamos un nombre por la visión. Por ejemplo, la iglesia cuadrangular se llama Iglesia Cristiana Cuadrangular porque tiene 4 pilares definitivos de la vida espiritual. Solo Jesucristo salva. Solo Jesucristo sana. Solo Jesucristo bautiza con el Espíritu Santo y solo Jesucristo es el Rey que vendrá por segunda vez. Explicándolo a grosso modo. Y cada iglesia tiene un motivo de su nombre, pero ninguna iglesia salva. Lo que necesitamos nosotros es reconocer que la Biblia dice, hay un solo nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos, el Señor Jesucristo. Y 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 4 dice, hablando de Dios, dice, Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos
y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Solamente hay un Salvador, solamente hay un mediador, que es el Señor Jesucristo. Cuando yo conozco esa verdad, entonces necesito aplicar exactamente lo que dice la epístola a los Romanos, el capítulo 10. Capítulo 10 dice en el versículo 8: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Aquí está resumido el milagro de la salvación. Las personas necesitan oír, y una vez que oyen, entonces dice la Biblia, no tiene que ir al tercer cielo ni bajar a los profundos abismos, sencillamente en su boca y en su corazón. Creer en su corazón que Jesucristo es el Salvador y decidir reconocerlo con nuestra boca como nuestro Señor y Salvador. Otro texto de la Biblia no solamente dice que no hay siervo ni libre, sino que dice: no hay ni hombre ni mujer. Todos necesitamos reconocer al Señor Jesucristo. Así que ninguna iglesia me salva. Las iglesias son movimientos que Dios ha permitido a los hombres en su afán de hacer la voluntad de Él, que es lo que hemos leído, que todos tengan la oportunidad de oír del Evangelio del Señor Jesucristo y reconocerlo a Él como Señor y Salvador. Pero dice claramente, la palabra que predicamos es: si crees en tu corazón y confiesas con tu boca a Jesús como Señor y Salvador, serás salvo. Estar creyendo le pasó a muchos en la época de Jesús. Creían en Jesús, pero tenían una amenaza de los sumos sacerdotes. La amenaza que había sobre ellos, eso lo dice en el Evangelio de San Juan. La amenaza que había contra ellos es: el que reconozca a Jesucristo va a ser expulsado de la sinagoga. Entonces la Biblia dice: muchos de ellos creían, pero no se atrevían a confesarlo con su boca por temor a ser expulsados. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Lo hacían así porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Entonces, sin ser antagónicos, la condición de ser salvo no es pertenecer a una iglesia, es reconocer en el corazón al Señor Jesucristo y atrevernos a confesarlo a Él como nuestro Señor y Salvador. Si la persona que hace esta pregunta es alguien que ya tiene a Jesucristo, entonces es salvo. Y las cosas se irán dando. Llegará el momento en que tendrá que tomar la decisión de hacer lo que dice el Señor en su palabra o abandonar al Señor. Así de sencillo.
pero el comienzo es reconocerlo. Si me está escuchando alguien que no está muy seguro, aún puede pertenecer a la iglesia cuadrangular El Shaddai en la ciudad de Armenia, Tuluá, donde estemos, en Montenegro, en Circasia, en Calarcá, pero no tiene a Cristo. Te invito en esta tarde, ya lo hicimos, pero no es perdido. Ore conmigo. Soberano Dios, yo reconozco en esta hora al Señor Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Señor Jesucristo, perdona mis pecados, límpiame con tu sangre preciosa, séllame con tu Espíritu Santo, escribe mi nombre en el libro de la vida y no dejes que sea borrado jamás. Si hiciste esa oración, tú perteneces a Jesucristo y tienes la salvación y la vida eterna en tu corazón. Que Dios te bendiga. Continuamos con nuestro programa. La siguiente pregunta dice: si nosotros somos de los fieles de Dios, ¿por qué Dios permite que el diablo nos toque o que tengamos enemigos? Si le pedimos a Dios protección, ¿por qué lo permite? Interesante pregunta. Estamos en medio de dos reinos. Hay un reino en este mundo que la Biblia dice con claridad: el mundo entero está bajo el maligno. Espíritus engañadores que dominan la mente, el corazón y que se aprovechan de las debilidades del cuerpo y atan a hombres y mujeres con costumbres, con adicciones, con perversiones, con prácticas, aún entre comillas, para buscar a Dios. Recuerde que la Biblia misma dice que la felicidad de Satanás es sentarse en el trono de Dios y hacerse pasar por Dios. Y hay un reflejo en la Biblia que nos permite ver. Jesucristo no comenzó su ministerio en la niñez, tuvo su preparación. En la niñez se desarrolló como un jovencito, como un niño, y luego como un jovencito lleno de gracia, de sabiduría, y a medida que crecía, la Biblia dice que crecía en sabiduría y en gracia delante de Dios y de los hombres. Pero su ministerio empezó, se cree, a los 30 años de edad. Su ministerio duró solo 3 años. A los 30 años comenzó su ministerio. Y quiero mostrarle cómo comenzó. Está mayormente en el Evangelio de San Mateo y en el Evangelio de San Lucas. En el Evangelio de San Mateo dice cómo comenzó Jesús su ministerio. Evangelio de San Mateo, ya lo encuentro acá, dice en el capítulo 3, el versículo 13: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él, mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El Señor Jesucristo fue bautizado por un profeta enviado por Dios llamado Juan el Bautista. Pero quiero que usted note, según Juan el Bautista,
él decía, esto no está bien, usted no necesita que yo lo bautice, al contrario, yo necesito ser bautizado por usted, porque le había sido revelado que Jesús iba a bautizar con el Espíritu Santo. Si Jesús de Nazaret, porque me está hablando alguien que dice soy fiel, tenía que cumplir con toda la palabra, ¿será que nosotros podemos decir yo soy fiel en todo? ¿No será que todos nosotros tenemos que decir, Señor, ayúdame a ser fiel? Jesús no necesitaba ser bautizado, pero él veía que Juan el Bautista bautizaba y él reconoció, aunque yo no tengo pecados, aunque vengo a ser un ejemplo, aunque vengo a ser el Salvador, aunque soy realmente Dios en medio de los hombres, yo necesito ser bautizado. Cuando Juan el Bautista le dice, es que usted no debe, le puso problema, no quiso, él le dijo, conviene que cumplamos con todo. Qué interesante que la personita que dice somos fieles pueda mirar, ¿usted cumple con todo? ¿Usted es un cristiano que ora, como hemos venido desarrollando, que se congrega? ¿O por el contrario es una persona que aunque se congrega, todavía necesita que Dios le ayude a cambiar? Mire, Jesús de Nazaret cumple y a Dios no le desagradó. Mostró su agrado en que los cielos le fueron abiertos y fue presentada la obra del Espíritu de Dios sobre él en forma corporal para que no se dijese es uno solo, sino que el Espíritu Santo tomó forma de paloma y descendió sobre él. Se abrieron los cielos y se oyó una voz, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Pero note los que siguen. Versículo 1 del capítulo 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Siendo el Hijo de Dios, Él venció a Satanás por nosotros. Pero no quiere decir que no vendrán tentaciones para nosotros. Las tentaciones que vinieron a Jesús fueron muy sutiles. Primero, Satanás tuvo que haber sido testigo de que él era lleno del Espíritu Santo. Después tuvo que ser testigo que él ayunó 40 días y 40 noches y supo que su necesidad como persona era que tenía hambre. Satanás está buscando nuestras debilidades humanas. Ayúdeme a enumerar algunas: la impaciencia, el desaliento. Nosotros los seres humanos queremos las cosas ya. Si tuviésemos un Dios de bolsillo, le diríamos, Dios, quiero que haga esto. Pero la Biblia dice que Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. Y dice que nos humillemos bajo la poderosa mano de Dios, que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Somos impacientes, somos egoístas, tenemos una visión material, nos enojamos. Tantas debilidades humanas, somos inestables. Jesús era diferente, pero Satanás tomó la ocasión en lo que sabía que había en su cuerpo físico en ese momento. Después de 40 días y 40 noches,
pues muy seguramente tenía hambre. Y dice, vino a él, mire cómo lo llama, el tentador. Satanás toma diferentes facetas, así como se hace pasar por Dios y se hace pasar por ángel de luz. Es el tentador, es el que explota nuestra debilidad y nos provoca, nos da la oportunidad, nos muestra cómo saciar nuestra debilidad. Pero luego se convertirá en el acusador y nos acusará a nosotros y hará que tomemos el lugar de él. ¿Sabe cuál es el lugar de él? Acusador de los hermanos en la fe. Entonces él nos acusará a nosotros o nos llevará a acusar a la iglesia del Señor. Note, entonces dice, vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús hubiese podido aceptar el desafío. Claro que soy un hijo de Dios, en el nombre poderoso del Dios eterno, que estas piedras se conviertan en pan. Como diríamos nosotros, en el nombre del Señor Jesucristo, que desaparezca la necesidad. Pero lo que Jesús le respondió fue, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si usted mira cada una de las tentaciones, siempre respondió Jesucristo diciendo, está escrito. Satanás no se dejó asustar por eso. Dice que lo llevó a la santa ciudad, lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Quiero que usted note esto. Siempre estaba la pregunta, si usted es un hijo de Dios, entonces haga que pase esto. Jesús dijo, escrito está también. El diablo le habló por un salmo increíble y le dijo, está escrito. Y él le dijo, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Y usted ve todo lo que dice la Escritura. En el Evangelio de San Lucas dice que los demonios, después de que acabaron toda tentación, se alejaron de él por un tiempo. O sea, siempre venían no a tocarlo, a provocarle la tentación. Dios nos ha dejado escrito en la epístola de Santiago, bienaventurado el varón o la mujer que soporta la tentación. Y nos dice claramente acerca de este tópico, Santiago capítulo 1. Todos nosotros pasamos por tentaciones, porque aquí nos dice la fuente de las tentaciones. Pudiésemos decir que Satanás es la fuente de las tentaciones, pero no. Él usa nuestras debilidades. Note conmigo, Santiago 1:12, bienaventurado el varón. Si usted es una mujer, coloque allí, bienaventurada la mujer que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Ahora mire la fuente de la tentación. Satanás es un artista en descubrir la fuente y explotarla. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, de sus propias debilidades humanas. Jesús tenía una debilidad que es de todos los seres humanos: hambre. Después de 40 días
y noches de ayuno y de oración. Tal vez estaba cansado, estaba en un desierto y Satanás aprovechó esa debilidad. Pero él le respondió diciendo, está escrito. Y él le dijo, también está escrito. Él dije, pero está escrito también. Entonces dice, cada uno es tentado por su propia concupiscencia, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que han concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Los cristianos sabemos que tener la tentación no es pecar. Pecar es ceder a la tentación. Puede venir la idea que le vino a Jesús. ¿Por qué si somos cristianos? Pero yo te pido con toda el alma, no sé si eres una mujer, eres un hombre, si tú piensas que eres fiel a Dios y que Dios es el que ha sido infiel, ¿por qué no poner las cosas en el orden? Siempre necesitamos fortalecernos en la fe y creer que Dios es nuestro protector, nuestro ayudador, quien nos bendice, quien nos ayuda y nos perdona en todas las circunstancias. Que no se afirme en nuestro corazón la idea religiosa. La idea religiosa es Dios tiene que bendecirnos, tiene que ayudarnos, todo tiene que salirnos bien. Pero el hombre es bendecido, la mujer es bendecida cuando hace la voluntad de Dios, porque Dios nos bendecirá. Aquí dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Fortalécete en la fe. Toma la palabra de Dios y contra esas palabras de Satanás que vienen a tu mente, dile, yo puedo no ser fiel, pero Dios es fiel. Él no faltará a su palabra. Ninguna de sus promesas dejará de ser. Espero haber contestado tu pregunta y que Dios te bendiga. La última pregunta dice, ¿qué significa tomar en las manos serpientes y que no nos hará daño? Según Marcos 16, verso 18. Según Marcos 16, versículo 18, interesante pregunta, ¿qué significa? Vamos a buscar el texto. Gracias por darme el versículo, porque cuando usted me da el versículo, yo tengo la oportunidad de mirar en el contexto, y cuando no me lo dan tengo que buscar el versículo que hable del tema, pero aquí es interesante. Me están diciendo que el versículo es Marcos 16, 18, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Creo que nos conviene leer el contexto. Versículo 14 dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Yo creo que esta palabra quiere hablar es de la protección de Dios. Y yo puedo invocar la protección de Dios sobre los que me quieren hacer daño, porque así como Dios tiene hombres y mujeres que hacen su voluntad, que oran para que
a los que conocen a Dios, el Espíritu de Dios los guíe, su corazón se afirme en la fe, sean liberados, tengan discernimiento. Creo que usted, si es un hombre o una mujer de Dios, lo hace así. Si no lo hace así, debe de hacerlo, para que otros también oren por usted. Y esa es una de las ventajas de pertenecer a una iglesia, que cuando se está en una iglesia que conoce la palabra, habrá quienes oren para que nosotros seamos protegidos. Porque Satanás tiene su gente que hace el mal, que maldice, que reniega, que tiene envidia, que odia a los que hacen la voluntad de Dios. Entonces yo creo que una protección es cuando yo hago la voluntad de Dios. Pero aquí esencialmente está hablando es de la protección cuando se predica el Evangelio. No de una actitud temeraria que yo puedo meterme en una jaula de serpientes y decir, vamos a probar si es verdad lo que dice la Biblia. Usted se mete, hace eso y seguro, si lo muerde una serpiente venenosa, usted morirá. No es tomar actitudes temerarias, es ser protegido en las dificultades. Cuando se levantan enemigos contra nosotros, y es esencialmente protección de Dios cuando predicamos el Evangelio. En Hechos, el capítulo 28, hay una historia fascinante. El apóstol Pablo es llevado prisionero a Roma. Él ha hablado al capitán, le ha hablado de una revelación, pero no le creyeron y sufren un naufragio. Él ora, él intercede porque Dios le dé la vida a cada uno de estos marineros. Lea el capítulo 26, 27 y 28 de Hechos y va a ver cómo Dios le promete darle la vida de todos los que están con él y no se pierde ni uno solo. Pero cuando salen a la orilla, los que estaban allí estaban asombrados y diciendo, estos hombres fueron liberados de un naufragio porque Dios está con ellos. Pero de pronto Pablo, recogiendo leña para hacer un fogón allí, es mordido por una serpiente y el concepto de los que estaban allí cambia. La Biblia dice que ellos literalmente dijeron, este hombre tiene que ser muy malo porque se salvó del naufragio y ahora una serpiente lo muerde. Y la Biblia dice que estaban pendientes, lo miraban. No sé cómo sería la mirada de desagrado, de asombro, esperando que se hinchara. Pero pasaron las horas y esta palabra se cumplió. No sufrió ningún daño. Entonces cambiaron. Este es un Dios. Pero Pablo se mantuvo en su propósito. La Biblia dice que fue al padre del principal de ese lugar, que estaba enfermo con fiebre, y oró. Si oró fue porque les habló del Evangelio, habló del Señor Jesucristo y oró, y Dios sanó ese enfermo. Y luego de toda esa isla llevaron enfermos para que Pablo les hablara del Evangelio y orara por ellos. Recuerde, estas son señales esencialmente para respaldar la predicación del Evangelio. Así que Dios te bendiga. Si alguien te asalta, si alguien te ataca, Dios te protegerá. Pero estas señales son esencialmente protección cuando predicamos el Evangelio del Señor Jesucristo. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. Deseo que Dios le bendiga, que las verdades que hemos expuesto aquí echen raíces profundas en su corazón. Y recuerden, mañana lunes tendremos nuestro programa La Hora de Poder por Suldemaida Radio 106.9 FM en Armenia, 5 a 6 de la mañana. Nos veremos allí. Dios les bendiga. Oremos. Padre, muchas gracias por cada palabra que pudimos compartir, por cada persona que se unió a este programa. Te pido que despiertes en ellos las inquietudes y que todas las inquietudes que ellos tengan se resuelvan conforme a esta palabra.
que sea conforme al título de este programa, con la Biblia abierta. Los bendigo en tu nombre, pido que pasemos todos una excelente noche y que tu paz y tu bendición esté sobre nosotros, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Una buena noche para todos.